Congresista Johnny Lescano, tiene usted la voz por la bancada de Acción Popular Frente Amplio. 5 minutos. Gracias, presidente. La congresista Mavila me pide las 2 interrupciones, señor presidente. Congresista Mavila. Gracias, congresista Lescano. Señor ministro, se dice que una política global, gubernamental, tiene que trascender las coyunturas justamente de gobierno y pasar de ser una política por un periodo de tiempo gubernamental y trazarse como meta construir una política de Estado. Y pensamos que estamos en perspectiva, estamos generando una visión de largo plazo en el ámbito educativo. Sin embargo, señor, creemos que hay que precisar algunos puntos, como por ejemplo el balance de los aprendizajes. Premunidos de los efectos de la prueba PISA, en el informe que trae usted a este hemiciclo, señor, básicamente están consideradas como indicadores o variables los criterios de comprensión de lectura y matemáticas. Señor, quien habla es docente universitaria de más de 2 décadas de trabajo pedagógico. Y en ese esfuerzo, señor, evidentemente observamos obvias deficiencias en los educandos, en el ámbito universitario, en materia de ortografía, en materia de redacción, en materia de oratoria, en el ámbito de, por ejemplo, conocimiento básico de lecturas y de la cultura universal. Y entonces yo creo, señor ministro, que en el ámbito de balance de los aprendizajes necesitamos salir solo del parámetro de comprensión de lectura y matemáticas y plantearnos, señor, metas elementales de corte de cultura humanista en ortografía, redacción, oratoria, lectura, cultura humana básica. Y me parece que esa debe ser una meta de balance de aprendizaje y de indicador de derrotero del aprendizaje en el corto, mediano y largo plazo. En segundo lugar, señor, hemos tomado nota. Congresista, es una interrupción, no una intervención. Son los 2 minutos. Sí, ya se concluyeron los 2 minutos. Usted está inscrita de todas maneras con sus 5 minutos. Congresista Lescano. Señor presidente, comenzaré diciendo, señor presidente, que para que no haya desigualdades en el Perú, la educación tiene que llegar a sectores más pobres. Uno de esos sectores es la Amazonía. Y el ministro, el año pasado, nos explicaba que había 300 centros educativos en situaciones difíciles a las riberas del río Putumayo, a las riberas del río Ucayali y otros ríos de la Amazonía. 300 colegios. Y este es un asunto vital, señor, atender esas carencias con acompañamiento pedagógico, docentes, infraestructura. Le quisiera preguntar, de esos 300 colegios, ¿qué ha pasado en los avances que se ha debido conseguir durante todo este tiempo? Entendiendo, señor presidente, que Brasil y Colombia los atiende a esos chicos, a esos niños, y no es el Estado peruano. Vemos permanentemente las denuncias que son otros países los que están cubriendo la educación de esos peruanos en frontera. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál es el avance en estos centros educativos de frontera? Que eso, creo que es vital eso, no solamente por seguridad nacional, sino por soberanía. En segundo lugar, señor presidente, algo preocupante. El ministro de Educación el año pasado nos decía que había conectividad en el 25% de las escuelas públicas. Hoy día nos trae un porcentaje inferior al 25%. Dice que la conectividad está en 22%. Y se dijo que al 2015 debía aumentarse en 34%. Ha habido un retroceso en el servicio de Internet para los niños. Internet ya que es un derecho humano declarado por las Naciones Unidas. Sin embargo, señor presidente, cuando vemos la explicación que nos trae el ministro, vemos que se están haciendo gastos, por ejemplo, de personal de seguridad en 4.802 personas contratadas, 4.802 coordinadores administrativos, 1.595 para la jornada escolar completa, es decir, pura burocracia.
y lamentablemente no se está invirtiendo en cosas que sí son importantes para la educación. El Internet no ha avanzado, ha retrocedido. En tercer lugar, señor presidente, los profesores están ganando una tercera parte de hace 40 años, una tercera parte. Y nos han prometido que estos profesores, a quienes se les ha vulnerado sus derechos con la llamada ley de reforma magisterial, van a duplicar el sueldo al 2021. La pregunta es, ¿para todos los niveles o solamente para el nivel más bajo? Esa respuesta no se ha dado, señor presidente, y esperamos una respuesta del señor ministro. Otro aspecto, la sentencia, señor presidente. Las sentencias del pago de preparación de clases no se está cumpliendo por parte del Ministerio de Educación. No se está cumpliendo las sentencias que ordenan pagarle este concepto a los profesores. No se está cumpliendo, señor, las sentencias para reconocer y reponer en sus cargos a los directores que han presentado sendas demandas en el Poder Judicial y han sido declaradas fundadas. Y el Ministerio de Educación no está cumpliendo las sentencias. Estamos en un Estado de Derecho que creo que el Ministerio tiene que cumplir las sentencias, señor presidente. En cuarto lugar, señor, estamos con sismos por todo lado, con una serie de eventualidades dadas por la naturaleza. Y ojalá Dios no quiera que se venga un sismo también que afecte al Perú. Pero tenemos colegios que están declarados inhabitables, donde están estudiando los chicos. En esos colegios declarados inhabitables. ¿Qué medidas está tomando, señor presidente, para superar esa situación? Porque no podemos permitir que en una situación, una coyuntura que la estamos viendo al lado en países vecinos, tengamos chicos estudiando en infraestructura deplorable. ¿Qué se está haciendo? En vez de preparar 1.690 millones de APP, asociaciones público-privadas, ¿por qué no se invierte en estos colegios que requieren darle seguridad a los niños y a los jóvenes del Perú? 1.690 millones. Bueno, hay que comenzar por lo más urgente, señor presidente. Entonces necesitamos una respuesta del ministro en ese sentido. Las universidades públicas, señor presidente, han devuelto el año 2014 1.200 millones de soles porque no han podido invertir. 1.200 millones de soles las universidades públicas han devuelto al erario nacional. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? ¿Cómo se está reorientando esta situación que afecta Un minuto adicional. ¿Qué se está haciendo, señor presidente, a efecto de poder invertir mejor estos dineros? ¿Por qué se ha dejado de gastar 1.200 millones y cómo se está reorientando estos dineros para la educación, señor? Creo que es un asunto que el ministro nos debe explicar y creo que es urgente, obviamente, una situación de esa naturaleza. Y finalmente, señor, permanentemente vienen los padres de familia de niños de 3 a 5 años, que no se les permitió la matrícula hace años, pero ya tienen sentencias también que les reconozca esos estudios a esos niños. El Ministerio de Educación no está cumpliendo con reconocer esos estudios que en su momento no lo reconocieron oficialmente, pero el que el Poder Judicial dice que sí le reconozca. Entonces sería bueno que el ministro nos explique cómo están canalizando esas sentencias que creo que son importantes para los estudios de los niños. Los padres permanentemente, señor, se vienen quejando. De tal manera que en estos aspectos nos permitimos formular estas preguntas, señor presidente. Para concluir. Al ministro de Educación, saludamos su presencia acá en el Congreso Nacional. Es bueno que nos vengan a explicar, que nos vengan a dar cuenta del avance de la educación, porque sin educación no se puede hacer nada. Finalmente, señor, en 14 regiones hay anemia. ¿Cómo está coordinando el ministro de Educación para poder atender a esos niños, chicos, ¿no es cierto?, que sufren anemia? Porque si una persona no está bien alimentada, no puede aprender bien. Este es un asunto transversal que tiene que coordinarse con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Inclusión Social y con el Ministerio de Educación. Porque, señor, por más que tenga usted maravillas enseñando, si una persona está mal alimentada, no puede aprender bien. Agradecemos, señor, la atención del señor ministro y esperemos las respuestas que en estos aspectos le hace la bancada de Acción Popular Frente Amplio. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional tiene el uso de la palabra el congresista Martín Belaúnde Moreira
por 15 minutos. Dificulto que pueda hacer uso de tan dilatado tiempo. Pero quisiera comenzar refiriéndome a la interesante exposición de mi distinguida colega Luciana León. Ella se refirió a cuál de las profesiones podía ser la más lucrativa inicialmente. Voy a compartir esa información con ella y con todos los asistentes. Y es la siguiente: la geología, señor presidente, la remuneración, la profesión mejor remunerada para los estudiantes que se gradúan es la geología. Y eso se debe a la naturaleza que tiene el Perú de país minero, salvo que terminemos de arruinar a la minería, en cuyo caso los buenos geólogos formados en las universidades peruanas se tendrán que ir a trabajar en el exterior, que fue lo que ocurrió cuando se puso en vigencia la reforma agraria del régimen velasquista, que hizo que muchos ingenieros especializados en azúcar se fueran a Colombia, Bolivia y otros países. Ahora bien, yo quisiera hacerle unas reflexiones al señor ministro, y esto es un aspecto de tipo conceptual. Tenemos la educación inicial, primaria, secundaria y superior. Muy bien. ¿Dónde debemos poner el mayor énfasis? ¿Dónde es la piedra fundacional del cimiento? Y yo me inclino a pensar que es en la educación inicial, y quizás por un tema no necesariamente educativo, que es la alimentación básica para que el cerebro de los jóvenes educandos no se atrofie ni se dañe por un déficit alimentario. Yo creo que, no sé si usted en sus planes, y tenemos PRONA, Caliwarme, etcétera, y evidentemente de una forma lo están. La realización, en fin, puede ser muy defectuosa, pero es algo que se tiene presente. Pero la alimentación es básica y sustantiva para que los jóvenes de ambos sexos crezcan sanos y puedan desarrollarse intelectual y físicamente. Mente sana en cuerpo sano. Bien. Esto entonces es algo que no lo he escuchado, pero me gustaría que en algún momento el ministro lo reflexione. Puede que no lo haya dicho ahora, me parece que no lo ha dicho ahora, pero probablemente lo debe haber pensado, porque la verdad que esto es bastante elemental. Bien, yo tengo a mucha honra ser catedrático, profesor universitario, y enseño algo así como 10 horas a la semana, en la mañana del lunes, martes, tarde del martes y la mañana del miércoles. No interfiere con mi labor parlamentaria. Y en los últimos tiempos estuve algo ocupado y hasta me hicieron concurrir a charlas y conferencias sobre algo que aparentemente se ha puesto de moda en los últimos tiempos, recientemente, y es los llamados sílabos por competencia. Y escuché unas disertaciones eruditas y doctorales de algunas especialistas en estas materias, en que nos quisieron dar una suerte de nueva ideología del símbolo, del sílabo. Entonces decía, antes el sílabo era por contenido, y ahora, entre otras cosas, no solo hay que aprender, sino también desaprender. Me imagino que desaprender nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos. Encontré, la verdad, creo que esto se debe a reformas estimuladas o propiciadas por la SUNEDU, encontré la verdad
interesante, pero un poco alambicado, un poco forzado, una rima de pie forzado. Porque el sílabo, no sé si el ministro de Educación es profesor universitario, el sílabo esencialmente es el desarrollo de la asignatura, o sea, el desarrollo del curso. Y el contenido material de ese desarrollo es fundamental. Si nosotros enseñamos derecho penal, tenemos que ir poco a poco de lo más elemental a lo más desarrollado. Y también se habla de lo que en ciertos países, particularmente anglosajones, se conoce como el derecho de los casos, case law, que es algo que tomó mucha popularidad en el Perú allá por los años 60 y 70, cuando la Universidad Católica se vinculó con una universidad de Wisconsin. Y a los que fueron a Wisconsin, jóvenes maestros, jóvenes graduados, tenían una peculiar ideología, un poco de avanzada, digamos, le llamaban los Wisconsin Boys, así como los economistas de corte liberal le decían los Chicago Boys, porque en la Universidad de Chicago se enseñaba, digamos, había una tendencia económica de corte liberal, ahora dicen neoliberal, yo diría liberal, con Milton Friedman y antes Friedrich von Hayek y Ludwig von Mises, en fin, y muchos destacados intelectuales. Entonces yo me digo, sílabo por competencia. ¿Está bien? Hay que desarrollar la competencia. ¿Y qué cosa es el desarrollo de la competencia? Es el desarrollo de las habilidades y destrezas profesionales. Los conocimientos. Las habilidades y las destrezas son la forma como nosotros aplicamos nuestros conocimientos. Y las habilidades y las destrezas generalmente se adquieren en la práctica, en el ejercicio cotidiano del conocimiento frente a los casos que tenemos que enfrentar en la vida diaria. Pero en los cuatrimestres de 4 meses, que ellos son los que yo enseño, y creo que la inmensa mayoría de las facultades de Derecho enseñan así, antes eran anuales, pero ahora no es así, anuales o semestrales ya no es así. Entonces hay una currícula, hay un sílabo muy apretado, y donde se tiene que reunir, pues, se tiene que trazar los aspectos fundamentales del curso, o sea, en derecho penal, constitucional, internacional público, que es complicadísimo, o cálculo infinitesimal en matemáticas, o química orgánica o inorgánica, lo que fuere. Y si no se completan ciertos conocimientos teóricos básicos que orientan al curso, ¿cómo demonios vamos a llegar a las prácticas? Por eso es que se tiene el curso teórico y luego, inmediatamente después, se tiene la práctica. Yo creo, se lo digo con toda franqueza al señor ministro, por intermedio suyo, presidente, y por medio de usted, señor ministro, para la titular de la SUNEDO, que es también estar a tono con las últimas novedades. Y eso significa un poco estar a tono con las modas. Yo tengo la sensación, respetando este aspecto de los currículos por competencia, me parece que es una moda que seguramente nació en Europa hace 3 o 4 años y ha venido aquí con un cierto retraso. Ahora, rescatando lo bueno que tiene el currículo en la competencia, es que efectivamente es una suerte de metodología de enseñanza para alumnos
que entran a un curso que les debe parecer pues lo que comúnmente se denomina una tranca, pesado, aburrido, como a juzgar por el número de personas que hay por aquí, todo esto parece ser también pesado y aburrido. Pero al margen de que sea pesado y aburrido, yo diría que es importante. Porque yo estoy pensando, no solo en mi profesión, la abogacía, estoy pensando en ingenieros, el cálculo, los que calculan la resistencia de los edificios. Si esos ingenieros que aprenden el cálculo no lo saben bien y tenemos un terremoto, Dios nos agarre confesados, porque el edificio puede venirse abajo, porque no fueron las resistencias, las estructuras del edificio no fueron bien calculadas. O un médico que no conoce determinadas cosas de, bueno, no sé, de tejidos, de la próstata, del cáncer a la mama, que dicen que también da a los hombres, o muy excepcionalmente, por supuesto, o de cualquier dolencia física. Porque si no se tiene un conocimiento profundo de lo sustantivo, difícilmente se va a llegar a un buen ejercicio profesional. Entonces, yo quisiera de alguna forma impactar al señor ministro que transmitiera estas inquietudes a la Superintendencia de Educación. Ahora, también he escuchado a la congresista León decir que habría alguna interferencia política de la SUNEDO en el nombramiento de los rectores. Me imagino que será indirecta, porque directamente no se puede hacer. Si ese fuera el caso, señor ministro, yo no digo que exista, pero digo condicionalmente, si ese fuera el caso, señor ministro, la muy polémica SUNEDU, que ahora parece haberse afianzado, se deslegitimaría. La SUNEDU no puede intervenir, no creo que lo haga directamente, pero no puede intervenir indirecta o encubiertamente para orientar el nombramiento de rectores, obviamente públicos, tampoco privados. Entonces, esta es una sugerencia. Y la otra sugerencia, tengo 2 puntos más, algo desconexos, pero sí le rogaría que tomara nota de ellos, por su intermedio, presidente, y se lo ruego al señor ministro. La primera de las sugerencias es: se habla de empoderar a los directores. Entonces yo le ruego a usted, señor ministro, no los maltrate. Ha habido un proceso de maltrato a los directores con una serie de pruebas donde muchos de ellos han sido destituidos, y eso ocurrió a principios del año pasado. Incluso yo intervine en eso y me entrevisté con muchos de ellos. Parece que han querido sacar a directores que no los consideraban lo suficientemente buenos. Y también me refiero a directores que pueden ser objetos de presiones políticas o de alguna índole similar, como fue el caso muy notorio de un director de Alfonso Ugarte, que no sé si tuvo algún respaldo del Ministerio de Educación, y creo que se le destituyó, y no sé dónde ha ido a parar. Alguna vez creo que le hablé al señor ministro de eso. El empoderamiento de los directores comienza en no maltratarlos y en no sacarlos y no, trasladarlos de su cargo, destituirlos de sus cargos arbitrariamente. Y por último, lo que yo quisiera señalarle por su intermedio, señor presidente, al señor ministro, es que
efectivamente el mantenimiento de las escuelas deja algo que desear. Y eso lo he constatado personalmente en las múltiples visitas que he hecho a muchos de los colegios de la provincia de Lima, que es la jurisdicción. Un minuto adicional. El Distrito Electoral de Lima. El mantenimiento es deficiente y aparentemente no es por plata, porque he escuchado que no se llega a gastar todo el dinero. O sea que ahí hay un problema de inercia y de pesadez, por no decir gravidez burocrática. Son estos temas que creo que el señor ministro debe tomar en cuenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Por la bancada PPC Alianza para el Progreso, la congresista Marisol Pérez Tello, 5 minutos. Sí, presidente, muchas gracias. Saludar por su intermedio al ministro. Ya Alberto Bengolea ha sentado la posición de la bancada respecto al tema de educación. Yo quería hacer 2 preguntas muy puntuales al ministro sobre 2 temas. El primero es el tema de los desembolsos en la beca 18. Yo le he enviado una serie de oficios al ministro, en particular por los becarios de Chile, pero me temo que esto podría ser un problema que se estuviera dando también en otras circunstancias, que es la oportunidad del desembolso. ¿Qué medidas se han tomado para corregir eso? Yo tomé conocimiento de este problema en abril del año próximo pasado, cuando los becarios de Chile no recibían el desembolso para los alimentos y para el pago de la pensión. Muchos de ellos han logrado sobrevivir hasta octubre del año pasado, cuando se hizo un primer pago, gracias a la caridad de sus compañeros estudiantes o los que estaban en mejor situación, a la contribución de sus familiares. Es decir, no se cuestiona la beca 18, yo creo que es del aspecto educativo, que es de las mejores cosas que ha hecho este gobierno, y en particular la beca 18, que es uno de los programas sociales que a mí me parece que hay que repetirlos, que hay que mantenerlos y que hay que incrementarlos. Eso no estoy cuestionando. Lo que estoy cuestionando es que también debe funcionar bien, no solo venderse bien, debe funcionar bien. Y si tú tienes a un joven que evidentemente no tiene una situación económica que le permite pagarse a sí mismo los estudios y lo dejas abandonado en el extranjero porque no le envías el desembolso a tiempo, lejos de hacerle un favor, le estás causando un perjuicio. Por lo demás, si el chico no está bien alimentado y preocupado de cuándo va a llegar el dinero constantemente o haciendo gestiones para que le remitan el dinero, tampoco va a rendir académicamente igual. Entonces, yo comprendo que eso es un proceso regular de implementación y que se van enfrentando este tipo de problemas, pero quiero preguntar en particular por los becarios de Chile. Yo sé que ya se les ha cancelado el 100% a una de las personas que se vinculó a nosotros, la señorita Purizaca, a quien felicito por aprovechando este auditorio. Ya se le ha devuelto el íntegro de lo que le quedaba pendiente, pero lo que quiero saber es cómo vamos a asegurar que no existirá ningún otro estudiante becado en el extranjero o en la ciudad de Lima cuando viene de provincias para que reciba el dinero y el desembolso de manera oportuna. Eso es en el tema de la calidad del servicio que dé el Estado a partir de esta beca, que por supuesto felicito, no la estoy cuestionando, pero sí el proceso, que me parece que no es el adecuado. Algo hay que corregir, quisiera que nos absolviera esa duda. Y la siguiente duda, señor ministro, por su intermedio, presidente, se refiere a las becas Reparet. Como usted sabe, estas becas se hicieron como parte del Plan Integral de Reparaciones en la política de implementación de ese plan. Dentro de estas becas Reparet hay algunos problemas que se han ido solucionando, pero que han presentado nuevos problemas a partir de la aparente solución. En el caso de la beca Reparet, el primer problema es que habían solo 17 instituciones elegibles frente a las 42 instituciones elegibles que tiene cualquier estudiante que acceda a la beca 18, que es la forma por la cual se ha canalizado la beca Reparet, es decir, la beca que corresponde a personas que están dentro de la lista de afectados por la violencia, que son factibles o pasibles a una reparación económica colectiva, y en educación, vivienda, salud. La beca de educación se concreta a través de la beca 18 y tiene un aspecto que se llama la beca Reparet. ¿Por qué esta diferencia de las 17 instituciones elegibles para un grupo frente a las 42 para el otro grupo? ¿Por qué esta discriminación? ¿En qué se sustenta esa discriminación? Sobre esta misma beca Reparet hicimos un esfuerzo y se llegaron sendos documentos al ministerio. Usted, no solamente desde que usted era ministro, desde que esto
se inició hace 5 años. Felizmente que finalmente se atendió a partir de la resolución 121, la resolución ejecutiva 121. Lo que se pedía era que se entendiera que habían víctimas de la violencia, mujeres, por ejemplo, que habían sido violentadas o cuyos maridos habían sido asesinados, que ya tenían 80 años y que no tenía ningún sentido que le dieras una beca a una señora que no había podido terminar ni siquiera la primaria porque había pasado el tiempo huyendo de la violencia que azotó sobre todo Ayacucho en un 40%, pero también al resto del país. Se peleó mucho para que se pudiera ceder o transferir esa beca a los hijos o a los nietos. Esta resolución ejecutiva 121 finalmente incorporó la posibilidad de que se pueda hacer esta cesión. Perdón, la 001-2016 YUS, el decreto supremo. Sin embargo, en el artículo 12 de esta norma que resolvía el problema de fondo, que era la imposibilidad de ceder la beca en particular, se establecen algunas cosas que hay que corregir, ministro, y le solicito que me diga si ya se ha hecho la corrección o si está en proceso. Cuando un chico empezó a estudiar porque los padres... Un minuto adicional. Los 2 minutos de la bancada que quedaban porque el congresista Agüero no va a hacer uso de su tiempo, por favor. Correcto. Entonces, ¿cuántos minutos? Los que quedaban en la bancada. 5 minutos. Sí, perfecto. La situación es la siguiente, ministro. Una persona beneficiaria de la beca tenía 80 años y no podía usarla y tenía, por supuesto, sus hijos o sus nietos. Entre toda la familia juntaron dinero para que esta persona pudiera acceder a la universidad. Le pagaron el primer ciclo, el segundo ciclo, todo esto con mucha dificultad y sacrificio. Después de años de empujar esto que necesitaba simplemente una interpretación correcta, que es la que finalmente usted le dio acompañado de la ministra Paola Bustamante, cosa que felicito, corrigieron eso que era un absurdo y que se podía haber resuelto muchos años atrás. Bueno, finalmente lo resuelven con este decreto supremo y la beca se podía ceder ya formalmente con una base legal. El tema es que cuando el chico ya está estudiando ya no puede acceder a la beca, lo cual es un absurdo, pues, porque lejos de premiar el esfuerzo que los padres hicieron en los primeros años, se sanciona. Entonces el artículo 12 crea una nueva arbitrariedad. Bueno, si tú cometiste el error pues de creer que tu nieto, que tu hijo saliera adelante pese a que no tenías el dinero y con esfuerzo se lo pagaste, ya no puedes acceder a la beca. ¿Por qué? Si la beca Repared no es una beca que se genere a partir del CISFO, ni a partir de encontrarse dentro de uno de los quintiles de pobreza, que son otro problema y otro tema y que espero que se corrija. La beca Repared se genera a partir del reconocimiento del Estado de un derecho de las víctimas a ser reparados de manera económica, con viviendas, con salud y con educación, que me parece que es la reparación más importante, porque muchos de estos jóvenes, hoy adultos y algunos ancianos, truncaron su proyecto de vida en la época de la violencia, ministro. Entonces, puntualmente son esos 2 temas. La última pregunta es la modalidad de la beca Repared. Hoy han ingresado todas las CIES a la beca, sin embargo, lo han hecho el 25 de febrero, es decir, a 5 días de que termine el plazo para la postulación, con lo cual en la práctica este problema de que solamente hubieran 17 instituciones elegibles no se ha resuelto. Si es que esto se va a poder solucionar para el próximo año, si lo van a dejar resuelto, es bastante difícil, señor ministro, a través de usted, presidente, que un gobierno que entra entienda la complejidad de la problemática de las reparaciones en educación, y lo ideal sería dejar ese tema encaminado. Los beneficiarios saben perfectamente cuáles son los problemas que hay. Es una deuda histórica que tiene el país y yo creo que hay que honrarla, señor ministro, y usted podría contribuir con que eso se hiciera en los próximos meses que le quedan. Eso era básicamente, presidente, lo que tenía que señalar. Felicitar el proceso que se está haciendo de implementar la educación intercultural bilingüe. Ha hecho usted una breve referencia a algunos de los avances. Yo quiero en realidad hacer un reconocimiento y preguntarle si están cruzando el programa Juntos con el proceso de educación intercultural bilingüe, es decir, si están haciendo seguimiento, porque se supone que el programa Juntos es un programa de corresponsabilidad. La madre recibe una subvención de parte del Estado a cambio de que su hijo acceda a salud
y educación. En la práctica, señor ministro, por su intermedio, presidente, yo he hecho seguimiento de accesibilidad de políticas públicas en pueblos indígenas. He coordinado con la ministra Paola Bustamante, que ha corregido una serie de arbitrariedades que habían en esto. Por ejemplo, que los pueblos indígenas no estuvieran en el quintil de pobreza que les facilitaba acceder a un programa social porque el distrito era rico, pero ellos no. Eso se ha corregido con directivas al interior del ministerio, pero lo que no sé si se ha hecho es hacer un seguimiento que junto facilita de que en algunas escuelas que son parte de este sistema de corresponsabilidad, es decir, personas en condición de pobreza, lo único que hay en la escuela es el sello y el tampón para ponerlo, pero nada más. Es decir, ¿cómo es que se nutre la educación intercultural bilingüe en términos de información sobre la situación logística y de los estudiantes a partir de juntos? ¿Hay alguna relación, cuadros de doble entrada, para que pueda permitir hacer un informe no solamente cuantitativo, que usted ha hecho y que felicito, sino también cualitativo, que es lo más importante en términos educativos? Y finalmente felicitar a mi tierra, Tacna, por encontrarse dentro de los niveles de mayor desarrollo de comprensión lectora de matemática, pero decir que con mucha pena digo que esto no pasa en todo el Perú. Si somos iguales, los derechos tendrían que llegarnos a todos por igual. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Quedaré atenta a la respuesta a las preguntas. Muchas gracias, congresista Marisol Pérez Tello. Por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, tiene el uso de la palabra el congresista Jesús Hurtado Zamudio. 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente, y bienvenido, señor ministro de Educación. Permítame hablarle a nombre de 3.011.050 peruanos olvidados por usted y por el Ministerio de Educación. Permítame hablar a nombre de 50 congresistas de esta República que también han sido olvidados por usted, que pasan los 60 años. El objetivo estratégico número 1 dice oportunidades y resultados de calidad para todos, no solo niños, jovencitos. Es muy importante entender que lo que está sucediendo en el país no se había dado en el pasado. La cantidad de adultos mayores de 60 está alcanzando niveles bastante altos. 46.2% de los hogares son conducidos por mujeres mayores de 60 años. Estamos hablando de un sector de la población que tiene que preocuparse el Ministerio de Educación para formarlos. La neurociencia en los últimos años ha hecho una investigación muy seria que pasa en el cerebro, la plasticidad cerebral que podemos tener los adultos. Se decía antes que una persona que tenía cierta edad ya era madura. Ahora en Inglaterra se ha probado de que la etapa de la pubertad y la adolescencia termina a los 25 años. El desarrollo cerebral de nosotros alcanza su nivel un poco más alto a los 40 años. Y la parte de la corteza prefrontal se va desarrollando a partir de esa edad con mayor razón. Por eso las características de una persona madura, de acuerdo a las investigaciones, son las siguientes: tiene capacidad de planificar, toma de decisiones, control emocional, prudencia, cosa que ha faltado en muchos de nosotros en nuestras discusiones, prueba de que falta desarrollar el lóbulo prefrontal. Inmaduros, gritando como niñitos, como renegados, como resentidos, incapacidad en el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Cuándo se va logrando? A partir de los 40 años hacia adelante. La Universidad de Harvard tiene un programa especial para los adultos mayores. Alemania tiene la universidad que se llama Volkshochschule para adultos. Y todos los países actuales están dando importancia porque ellos ya tienen una generación de adultos más de 60 años enorme. Nosotros, claro, como hemos tenido muchos niños y pocos viejos, pues ahora ya estamos aumentando los viejos. Y entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación para trabajar con ellos? Es importantísimo por varias razones. No solamente porque la ciencia lo ha investigado, sino por la capacidad que vamos a tener en el Perú de decidir las cosas. No es el niño que decide, es el ministro de Educación que pasa de alguna edad, pues calculo que tiene más de 50 años, y eso le da la lucidez. El desarrollo del cerebro está dado entre 50 y 60 años.
llamamos nosotros el cerebro prístino. Es necesario entonces tener una educación andragógica, que estén pensando en función de este tipo de personas. Muchos de ellos jubilados que podrán aprovechar para estudiar mejor, hacer inclusive otras carreras. Si nosotros hacemos un estudio de lo que pasa con el cuerpo humano, si el cerebro, que es el último que muere, no está funcionando, estamos muriendo. Así como nuestros cuerpos necesitan ejercicio físico, el cerebro necesita ejercicio mental para vivir, para desarrollarse. Se decía que se aprendía el idioma hasta cierta edad. Hoy se estudia hasta 60 y 70 años idiomas en el mundo. Porque eso es lo que tenemos, lo primero contra el Alzheimer, contra la incapacidad de recordar las cosas. ¿Cuánto está leyendo el adulto? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación por esos 3 millones de peruanos que están muriendo cerebralmente porque no están ejercitando su cerebro? De ahí que es importante, señor ministro, que se cumple el objetivo estratégico 1 cuando dice oportunidades y resultados, calidad para todos, para los viejos como para los niños. Recordemos que es tan necesario que los congresistas reciban del Ministerio de Educación una educación preparada. ¿Qué es el Ministerio de Educación con los 130 congresistas que van a ingresar? ¿Conocen la realidad nacional? Muchos hemos aprendido acá en el proceso de los 5 años cosas que no sabíamos antes. ¿Cuántos son preparados para estar en el Congreso de la República, formados por el Ministerio de Educación? Nadie. Entonces llegamos aquí a la trampa, aprendemos a golpe de palos y insultos y todo lo que hacemos acá. Por eso, minuto adicional. Este es el lugar, señor ministro, para poder educar a los congresistas, para educar a los futuros gobernantes del país. Ellos y nosotros tenemos que pasar por las mejores escuelas para tener un alto nivel de inteligencia emocional y no comportarnos acá como mocosos que tienen sencillamente complejos de inferioridad, o tal vez el complejo de hubris o la enfermedad de hubris que les ataca a los políticos porque tienen el complejo de la arrogancia. Y esas enfermedades psicopáticas que le da a los congresistas es peligroso. Quiero terminar diciendo que Jim Courier estudió la política en los Estados Unidos y dijo que el 80% de políticos norteamericanos tenían las mismas características de los asesinos en serie. Hay que tener cuidado entonces cómo educamos o reeducamos para que los políticos peruanos sean de la mejor calidad y tengamos mejores decisiones. Muchas gracias, señor presidente y señor ministro. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Urquizo Magia. Muchas gracias, señor presidente. Me pide una interrupción el congresista Hernán Latorre, a quien pido, presidente, que se le asigne las 2 interrupciones. 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Más que todo, todos sabemos que al mes de junio los ministerios ya tienen que alcanzar su propuesta al Ministerio de Economía y Finanzas para el presupuesto 2017. En ese sentido, ministro, comparto las preocupaciones que han expresado los colegas, sobre todo para mejorar el sueldo de los docentes, que un 70% fluctúa entre 1.200 y 1.500 soles. Los auxiliares, un promedio de 1.000 soles, animadoras de PRONOI, 300 y 500 soles. Hay deudas por preparación de clases, se amplía la jornada escolar, pero el problema es que no hay alimentación. En este momento algunos municipios están ayudando a cubrir alimentación escolar. En el BRAE siguen todavía los IEGECON, vale decir que las comunidades campesinas nativas todavía están pagando a profesores. Y creo que esos temas, señor ministro, hay que presupuestarlo para el otro año. Yo confío que los candidatos presidenciales que aún no siguen en marcha han ofrecido duplicar el sueldo de profesores, aumentar el presupuesto para educación. Ojalá que cumplan su compromiso. Y creo que lo que el Congreso debe hacer en este momento, señor presidente, es un crédito suplementario, porque hay instituciones educativas, como en mi región Cusco, que muy a pesar que están consideradas en la ley de presupuesto, como el Colegio Ciencias Agustín Gamarra de Anta, Colegio Tupac Amaru de Canas, Pérez Armendáriz de Paucartambo, Institución Educativa La Convención de Quillabamba, están en la ley de presupuesto, pero como declarativo, considero, señor presidente, que de todas maneras
se tienen que destinar los presupuestos este año para que empiecen a construcción, porque finalmente lo inaugura el próximo gobierno, pero por lo menos yo creo que ese compromiso debemos aceptar. La pregunta finalmente, ministro, sería, ¿qué hacemos con los 100.000 profesores que están desempleados? ¿Qué hacemos con los directores de la DREG y UGEL que lamentablemente los gobiernos regionales están nombrando a dedo, sin mayor conocimiento? Yo creo que esos temas sería una respuesta concreta que nos dé el ministro. Muchas gracias, colega Urquizo. Congresista Urquizo, puede continuar. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, expresar mi felicitación al doctor Jaime Saavedra, ministro de la Educación, porque después de muchos años se define la política educativa del Estado peruano. No es del gobierno, es del Estado peruano. Y sobre todo, que no queda en el papel, sino que se implementa el proyecto educativo nacional. Y es a partir de este proyecto que en el ámbito de los gobiernos subnacionales, con asistencia del Ministerio de Educación y obviamente las direcciones regionales de educación que pertenecen a los gobiernos regionales, se está impulsando los proyectos regionales educativos. Esto es muy importante y sobre todo que todos hablan un mismo idioma sobre las 4 líneas de acción que lidera el Ministerio de Educación. Cómo no destacar la revalorización de la carrera docente, cómo no destacar la calidad de los aprendizajes, la modernización de la gestión educativa y sobre todo enfrentar esta enorme brecha de la infraestructura educativa. Por otro lado, yo quiero destacar que por primera vez, después de muchos años, se interviene en la educación inicial, no solamente a través de CUNAMAS, a través de Jaliwarma, que está presente en más de 52.000 instituciones educativas, beneficiando, llevando una nutrición, un alimento a más de 3.200.000 niños en los niveles inicial, primaria y también en algunas zonas del país coberturando el nivel secundario. Sin embargo, presidente, colegas congresistas, existe una tasa de asistencia escolar que ligeramente supera el 80% de los niños y niñas en el nivel inicial. Y esta es una tarea de todos y que obviamente tiene que dársele continuidad en el futuro gobierno que conducirá los destinos del país a partir del 28 de julio. Por otro lado, se acabó el tarjetazo, se acabó cualquier recomendación para la incorporación de los docentes o la promoción docente. Hoy es mediante una evaluación muy rigurosa y por otro lado tenemos que destacar que la incorporación y la promoción de los docentes, así como los cargos directivos en las instituciones educativas, es mediante el respeto irrestricto a la meritocracia. Y en ese sentido yo le expreso mi felicitación al señor ministro de Educación. Por otro lado, tenemos que destacar que en este momento la jornada escolar completa está presente en 1.602 instituciones educativas, son 500.000 de jóvenes del nivel secundario que están participando en esta jornada escolar, que ha permitido incorporar a más de 5.000 trabajadores administrativos que estaban prácticamente en estas instituciones del nivel secundario a su suerte. Por otro lado, tenemos que destacar la política nacional de la enseñanza del idioma inglés con 5 horas semanales en más de 1.000 instituciones educativas. Y obviamente, ¿cómo no destacar este Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar que en el año 2015 ha coberturado a 1 millón de estudiantes que han participado activamente desarrollando sus actividades a nivel psicomotriz? Estos aspectos, obviamente, en 5 años queda pendiente una agenda que debe proseguir, tiene que darse continuidad a esta política educativa en los próximos años. Y cómo no destacar los 83.000 beneficiarios de las becas y los créditos subsidiados. Este año Beca 18 está convocando 5.000 vacantes y en lo que va de estos 2 años que se implementó este programa son 45.000 beneficiarios, sin mencionar obviamente las otras becas, como es el caso de la Repared, y saludar el decreto supremo de la sucesión de derechos, y obviamente me acojo al pedido de la congresista Marisol Pérez Tello en cuanto se refiere a la beca Repared. Y si hay que mejorar, obviamente tiene que mejorarse este dispositivo. Señor ministro, tengo la preocupación y traslado
la preocupación de la población de Huanta. Existe la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, está en proceso de licenciamiento, como todas las universidades de este país. Sin embargo, la comisión no puede convocar al concurso de admisión. ¿Hasta cuándo tendrá que esperar la Universidad de Huanta la realización de este proceso de admisión en las 5 carreras en las que fue creada por este Congreso de la República? Por otro lado, el año pasado fue declarado, presidente, el año del fortalecimiento de la educación y la diversificación productiva. Hay una omisión en el informe referente a los CEPROS, señor ministro. ¿Cuál es la alternativa que le planteamos a estos centros de educación técnico productiva? Concluye su tiempo, un minuto adicional. Muchas gracias, presidente. Hace unos instantes ha estado presente el gobernador del gobierno regional de Ayacucho. Me pide trasladar la preocupación al señor ministro referente a las instituciones emblemáticas, Nuestra Señora de las Mercedes, San Ramón, Mariscal Cáceres, San Francisco de Asís, esta última en Huanta. No se consideró el presupuesto para el equipamiento. Este es un aspecto que esperamos en los próximos días abordar con el señor ministro. Y finalmente, ministro, es referente a un convenio que se firmó a nivel de PRONIET el año pasado en favor de 7 instituciones educativas del nivel primario en la provincia de La Mar, distrito de San Miguel, Ayacucho. El código es NIT 269256, 269256. No se le han garantizado los recursos para este año por continuidad, no obstante haber firmado el convenio antes del 30 de junio del año pasado. En ese sentido pediría que a nivel de su disposición se pueda revisar este tema. Muchas gracias, señor ministro, mucha fortaleza en esta recta final del gobierno del presidente Ollanta Humala y obviamente la educación, tarea de todos. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Urquizo. Por la bancada Acción Popular Frente Amplio tiene por 5 minutos la palabra el congresista Mesías Guevara. Gracias, presidente. El colega congresista Johnny Lescano me solicita una interrupción, si usted lo tiene bien, señor presidente. ¿Las dos? Una sola, señor. Un minuto. Y la otra para Rosa Mavila, por favor. Señor presidente, un tema adicional que quisiera hacerle llegar al ministro es la situación de los auxiliares de educación. Hay miles de auxiliares de educación que todavía están esperando su ley y tiene que venir la propuesta por el Poder Ejecutivo, por el Ministerio de Educación. Le pedimos que en la brevedad pueda remitir a la Comisión de Educación, señor, porque es urgente. Ganan 900 soles aproximadamente y no tienen incrementos de hace mucho tiempo. El sector de educación es muy importante y hay que atender las necesidades en todo sentido, señor presidente, a través suyo al ministro de Educación para que pueda apoyar en este sentido a los auxiliares de educación, remitiendo el proyecto correspondiente que es esperado por miles de personas que están dedicadas a educar a los niños y a los jóvenes del país. Gracias, congresista Guevara. Congresista Mesías Guevara. Presidente, Rosa Mavila. Congresista Mavila, un minuto. Señor presidente, hace unos minutos se señaló aquí que los motosos, no sé si lo comprendí mal, tenían un problema de complejo de inferioridad. Yo francamente o he percibido mal o discrepo de ese punto de vista, porque justamente una de las motivaciones de la educación bilingüe e intercultural es revalorizar la formación pedagógica en el lenguaje aborigen. ¿Quién no va a ser motoso si en su lengua materna tiene que aprender conocimientos? Todos somos motosos de lenguajes en los que no hemos nacido ni nos hemos socializado en términos tempranos. Y aquí hay una meta, señor, que evidentemente es muy importante desde el punto de vista de la equidad y de la educación contra la discriminación. Hay características del modelo educativo, señor, que no tienen referencia a contenidos de civilización en nuestros países, y este es uno de ellos. La discriminación del motoso, que tiene que ver con la discriminación del provinciano. Concluyó la interrupción, congresista. Congresista Mesías Guevara, sus 5 minutos. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo al señor ministro Jaime Saavedra. Hemos estado escuchando con mucha atención la exposición del señor ministro sobre el cumplimiento y el proyecto ejecutivo nacional, sus estrategias, sus objetivos. Y voy a decir lo siguiente, señor presidente, con el ánimo siempre proactivo de poner un granito de arena en la propuesta de la política nacional.
En primer lugar, debemos de empezar diciendo que la educación, sin lugar a dudas, constituye el motor de desarrollo de nuestro país, y más aún cuando nosotros estamos y pensamos en la generación del conocimiento y también en la gestión del mismo. Si nosotros hablamos en términos cuantitativos, podemos decir que la educación incluso constituye lo que es la base fundamental de una economía que se sustente en el conocimiento. Y es ahí que la educación cumple un rol importante. Pero para que la educación dentro de una sociedad que no solamente sirva para generar conocimiento, sino capacidades y habilidades, también es necesario que formemos e identifiquemos una filosofía educativa. Yo estoy de acuerdo, señor ministro, por intermedio de la mesa, de que debemos de consolidar lo que es un plan de educación nacional. Pero sin embargo, la esencia, la espiritualidad, el alma de un sistema, de un modelo, también debemos de consensuarlo, señor presidente y colegas congresistas. ¿Y cuál es ello? Ello, sin lugar a dudas, constituye la filosofía de una enseñanza. El objetivo fundamental de formar a un alumno, a una alumna, es formar ciudadanía, es formar una conciencia crítica, es formar a través de una participación plena. Y es por eso que, por ejemplo, cuando hablamos aquí en el Congreso de la República de una crisis que pasa en nuestro país, es fundamentalmente en lo que es la crisis política, donde en las universidades, donde en el colegio fundamentalmente, así como se eliminó la educación física hace 25 años, también se eliminó el curso de educación cívica, donde la formación política e ideológica de los alumnos, no partidarizada, sino en su conciencia crítica, también se desapareció. Por otro lado, también es importante que enseñemos a los alumnos lo que es la conciencia ecológica, la conciencia ambiental. La defensa del medio ambiente no es una bandera política, sino una filosofía de vida. Por otro lado, hay que fortalecer la formación, por supuesto, en ciencias básicas duras, como las matemáticas y la física. He escuchado atentamente lo que, y con mucha satisfacción, cuando se enuncia y anuncia a la vez de que la educación física ha regresado. Yo le felicito, señor ministro, porque lo que nos hemos formado en provincias y sobre todo educación física es muy importante. Fíjense que cuando el curso de educación física se eliminó en el año 1985, dejamos de ir a los mundiales. Dejamos de ir a los mundiales. Y ahora espero que vayamos a los mundiales porque el curso de educación física se va a restituir. Pero no solamente eso, señor ministro. Yo quisiera hacer una pregunta y una reflexión. ¿De qué manera vamos a integrar al IPD dentro de ese modelo educativo que usted ha planteado? En mi región Cajamarca el IPD prácticamente carece de recursos. Hemos estado haciendo gestiones muchas para que se dé colchonetas, para que se dé material necesario. Por ejemplo, en Jaén, en Cajamarca, en Chota, en Cutero, en todas las provincias, el IPD no está cumpliendo con un rol protagónico dentro de lo que sería la educación física. Por otro lado, también, señor ministro, me parece pertinente que hablemos dentro de ese modelo educativo el concepto de cadena de valor. El concepto de la cadena de valor que debe de empezar fundamentalmente con lo que significa la estimulación temprana, política inicial, lo que es secundaria y lo que es la técnica y la universitaria. No existe una cadena, por eso muchas veces se cubre esos vacíos con las famosas academias preuniversitarias. Y es allí donde debemos